Hoy día quiero continuar con la serie de enseñanza que iniciamos la semana pasada. La semana pasada, aquellos que no vinieron, hablamos acerca o iniciamos o abrimos. No sé si me pueden direccionar bien estas luces que están las de los costados. Hablamos acerca del lugar secreto. Y empezamos a estudiar acerca del lugar secreto, de que somos una iglesia del lugar secreto. Y una de las grandes verdades que hemos tenido que profundizar es entender que el lugar secreto no es igual o no es únicamente un lugar de oración. Hay muchos que pensamos que el lugar secreto es orar, pero la verdad es que cuando el Señor Jesús habló acerca del lugar secreto, oró no solamente de las coordenadas donde encontraríamos a Dios, no solamente el lugar donde deberíamos crecer, sino que nos dio un momento de intimidad. El lugar secreto es un momento de intimidad donde podemos abrir el corazón, donde podemos oír y ser oídos, donde podemos descansar y donde podemos también de manera sana y santa ser renovados y llenos del Espíritu Santo. Eso es el lugar secreto. El lugar secreto es el lugar donde parte todo. Muchas veces pensamos que el crecimiento del creyente es de afuera hacia adentro, pero eso es completamente falso. El cristianismo no nos enseña en ninguna parte de la doctrina que hoy seguimos, que está fundamentada en la Escritura, que tenemos que crecer de afuera hacia adentro. Hay muchos que crecemos de afuera hacia adentro. Lo que el Señor nos enseña siempre en su palabra es que el crecimiento está de adentro hacia afuera, y el lugar secreto es el mejor lugar para poder ser examinados por Dios y meditar en Él. Pero quiero comentarte un poco lo que hablamos el día de hoy, porque quiero empezar otra vez a tomar algunos fundamentos que van a ser la continuación de lo que hoy vamos a enseñar a través de la palabra del Señor. Mis amados, en el Antiguo Testamento, en la Biblia nos enseña de que el pueblo oraba, pero en ese tiempo la oración no era respondida porque no era una oración relacional. Era una oración que dependía de dos pilares necesarios, sobre todo en épocas de la ley. Dependían del sacrificio, del lugar o del altar de sacrificio, pero también dependía de la obediencia a la ley. Israel podía orar y clamar, oración de exaltación, oración de clamor, oración de angustia, de aflicción, pero todo dependía, o sus oraciones o lo que decían también tenían que depender de lo que hacían. Y si ellos no estaban bien en el sacrificio y no estaban bien en el lugar de obediencia a la ley, lamentablemente esas oraciones eran rechazadas o respondidas a través de un llamado de atención que venía de parte de Dios. Ahora, para aquellos que no vieron el domingo pasado, ese llamado de atención venía a través de profetas, de hombres que también el Señor levantaba para ser portavoces de su voz a el pueblo. Pero déjame decirte algo, quiero partir un poco porque algunos meditaron un poco en lo que hablamos la semana pasada y dijeron, pastor, ¿cómo es eso de sacrificios y cómo es eso de obediencia a la ley? Quiero decirte que el Señor hizo estas dos pilares realidad, hizo que ellos tuvieran que elegir obedecer estas acciones que demandó de su pueblo, porque había algo que el Señor tenía que analizar. Había algo en esas acciones que el Señor quería ver, que era necesario para que el Señor pudiera relacionarse de manera agradable con su pueblo. Así que quiero hablarte acerca de los sacrificios, porque los sacrificios realmente hacían que el Señor viera el corazón de su pueblo. Escúchame bien. A través de los sacrificios el Señor veía realmente lo que había en el corazón del pueblo. El Señor analizaba, veía, discernía, era claro o evidente y evidenciaba también qué había en el corazón del pueblo. Por eso, en la ley, por ejemplo, hubieron sacrificios que tenían distintas razones. Existía el sacrificio por ejemplo, de expiación del pecado. Existía el sacrificio de gratitud. Eso fue lo que el Señor le dio a Moisés a través de la ley. Pero el Señor no solamente miraba el sacrificio, sino miraba la actitud con la que iban a hacerlo. Había mucha gente que iba con su sacrificio, con su cordero, iba con sus animales, sus ofrendas, pero iban prácticamente porque tenían que seguir una regla, porque tenían que ser visibles ante la gente. Y había muchos sacrificios que al Señor no le agradaron. Por más que lo hacían, no eran agradables a Dios. Por eso en Salmo 51:17, ahora sí, agarra tu Biblia, que tomamos quinta con todo. ¿Están conmigo, verdad? Salmo 51:17. La Biblia dice lo siguiente: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Date cuenta de lo siguiente. Lo que el salmista está diciendo es el propósito del sacrificio. Dios evaluaba y miraba el corazón.
de cómo lo hacían o cómo lo presentaban. Y el salmista diría algo poderoso, diría, tú deseas un espíritu quebrantado, no rechazas el corazón arrepentido. Y es que, amada iglesia, muchos de nosotros, hasta el día de hoy, muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor no cambia. Sus pactos pudieron cambiar. Hubo tiempo del antiguo pacto, hubo un tiempo del nuevo pacto en el cual hoy vivimos, gracias a Cristo Jesús. Pero Dios nunca cambió. En el Antiguo Testamento usó el sacrificio, el altar de sacrificio, el lugar donde se sacrificaba. ¿Sabes para qué? Para ver el corazón del pueblo, para ver cómo estaban realmente. Pero hoy día también el Señor quiere ver nuestro corazón, quiere evaluar la condición del mismo. Y de eso también existe y se trata el lugar secreto, un lugar donde podemos ser evaluados por el Señor. ¿Están conmigo, verdad? Ahora, lo que hacía con la ley es que a través de la obediencia a la ley, el Señor evaluaba y veía qué tanto temor de Dios o de Él había en su pueblo. Mientras que ellos tenían que seguir la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, lo que Dios hacía era evaluar a través de la obediencia a la ley qué tanto le temían. Y muchas veces el pueblo de Israel en su historia comenzó a tener temor de la gente y comenzó a perder el temor de Dios. Y es que vieron la ley como una carga y decidieron, por ejemplo, entregar su corazón a falsos dioses, entre comillas, dioses, a seguir las modas ritualistas de la época, a seguir dioses, entre comillas, paganos, entre comillas y en minúscula, a seguir corrientes que se hacían en esa época, una moda religiosa que habían de otras naciones que copiaban. Pero ellos lo hacían porque en algún momento habían perdido el temor de Dios. Y quiero decirles algo, iglesia del reino. Es exactamente lo mismo que sucede hoy con su iglesia. Si en el antiguo pacto el Señor filtraba la obediencia a la ley para ver realmente qué tanto le temían, hoy día, siendo un Dios que no cambia, siendo un Padre bueno que no cambia, que en el nuevo pacto su fidelidad no cambia, lo que el Señor hace es evaluar a través de nuestro lugar secreto cómo está nuestro corazón. Y como segundo punto, ¿qué tanto temor de Dios hay? ¿Y sabes qué, amada iglesia? El día de hoy hemos perdido muchos de nosotros el lugar secreto o no se nos ha enseñado. Porque de una u otra forma, en algún camino, en algún momento de nuestro camino, quizás perdimos o bien el temor de Dios o bien nuestro corazón estuvo endurecido. Mis amados, la razón por la que muchos hemos dejado de crecer en el lugar secreto está en esos dos pilares. O perdimos el temor de Dios, o nunca lo tuvimos, o nunca nos enseñaron a tenerlo, o simplemente nuestro corazón no lo hemos dejado trabajar. Y eso sí, el lugar secreto es el lugar donde el Señor trabaja corazones. Es el lugar donde va a comenzar a romper estructuras del mismo, a sanar, a traer libertad para poder acercarnos más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Diga que a tu costado, escucha que esta palabra va para ti. La caída de Israel, amada iglesia, vino al final. La razón por la que cayeron del favor de Dios fue porque literalmente perdieron el temor de Dios y porque endurecieron su corazón. Esa era la queja casi siempre. Endurecieron el corazón y perdieron el temor de Dios. Mis amados, en Deuteronomio 10, versículo 12, esta fue la advertencia. Y la advertencia fue muy clara. Porque en Deuteronomio 10, versículo 12, el Señor le aclara bien lo que Él requería de su pueblo. Así que presten atención. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que le temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Me están siguiendo, verdad? Esto es claro, le dice, ¿qué requiere el Señor tu Dios? Que le temas y que de una u otra forma obedezcas, sigas o vivas de una manera agradable. Y es que la base de la obediencia en el Antiguo Testamento era el temor de Dios. El Señor no le dice, obedézcanme, y después témame, dice, témanme y vivan a la manera que a mí me agrada, o sea, obedezcan la ley. ¿Por qué?
porque era lo que el Señor le pidió al pueblo, temor. Y como segundo punto, un amor consagrado, un amor entregado por Él. Pero como el pueblo literalmente dejó de persistir o perdió estas dos áreas, fueron quitados, fueron echados de la favor de Dios y entregados a naciones que literalmente por años los tuvieron como esclavos. Amada iglesia, el día de hoy hay una generación en el cuerpo de Cristo que no tiene temor de Dios, no porque no quieran, sino porque no se les enseñó. Temor de Dios es el fundamento, no solamente para tener sabiduría, como muchos lo sabemos de memoria, sino es el fundamento para poder tener un cristianismo constante, una relación con Dios constante, saber cuál es nuestra posición y saber quién es Dios, conociéndolo en lo íntimo, no solamente en el conocimiento. Por eso cuando Jesús vino al mundo, Jesús enseñó la oración relacional. Jesús vino a mostrarnos, lo hablamos la semana pasada, a un Padre. Y Jesús nos enseñó a tener una relación con Dios directa. Ya no necesitábamos sacrificios, ni necesitábamos obediencia a la ley para que de eso dependiera una respuesta, sino que lo que el Señor buscaba era sacar todas las acciones y mirar el fondo. ¿Cómo está nuestro corazón y cómo está el temor de Dios en nuestra vida? Por eso Jesús al enseñarnos la oración, también nos enseñó que evaluemos el corazón. Y quiero leerte un versículo bíblico que está en Mateo 15, versículo 7. Quiero que te centres aquí. No se puede eliminar acá, ¿no? Ok. Mateo 15, versículo 7 al 9, la Biblia dice lo siguiente. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Amado hermano, préstame atención y no se distraiga, por favor, con el ruido. Quiero decirte lo siguiente. Cuando Jesús enseñó acerca de los hombres o mujeres que tenían, muchas gracias, Santo, que tenían que tener temor, no solamente mostró de repente una vara donde ellos tenían que tener constantemente un respeto constante, sino que se fundamentó en el corazón. Y acá lo que dijo fue, ustedes pueden adorar, ustedes pueden hablar, ustedes pueden escuchar, pero su corazón está lejano. Y saben una cosa, muchas veces nuestro lugar secreto es inexistente o inestable, porque nuestro corazón realmente no está siendo tocado, transformado y entregado al Señor. Y tenemos que empezar a entender que si Jesús lo enseñó, Jesús lo puso como un fundamento y una base para que nosotros podamos tener una sana relación con Él. Quiero decirle algo, muchas personas no tienen una relación con Él sana porque tienen el corazón herido, porque tienen el corazón reprimido, tienen el corazón endurecido. Y Dios no puede acercarse con corazones así, a no ser que se dejen tratar por Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el Señor Jesús también enseñó, acerca del temor de Dios. Y lo dijo, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 5, y lo remarcó. Dice lo siguiente, les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Date cuenta? Jesús habló acerca del corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero también enseñó acerca de a quién temer. Mis amados, la iglesia primitiva era tan temerosa de Dios que no le importó enfrentarse ante autoridades que los perseguían. No les importó y no se amilanaron porque no tenían temor al hombre. Hay falsos temores el día de hoy de la iglesia. La iglesia le tiene más miedo a lo que otros piensen. La iglesia quiere caerle bien muchas veces a la sociedad, cuando el Señor no nos llamó a eso. El temor al hombre es realmente lo que se ha infiltrado en muchos de nosotros. Tenemos más miedo, más temor del qué dirán, de lo que pensarán, de lo que creerán de nosotros o de nuestra imagen piadosa. Pero lo que realmente debe de importarnos es
¿A quién tememos más? Escúchame bien, nuestra obediencia es el resultado, nuestra obediencia a Dios es el resultado de a quién tememos más. Si tú temes a Dios, vas a buscar caminar en la obediencia, pero si usted perdió el temor de Dios, obviamente está caminando lejos del camino que a Él agrada para su vida. ¿Me están siguiendo, verdad? Hubo un hombre en la Biblia que no se le sabe mucho, pero si aparece en la Biblia, algo que uno de mis maestros del seminario me enseñó es que si hay un nombre en la Biblia es porque Dios lo quiso hacer famoso, por algo será. Y aparecen nombres en la Biblia que aparecen en un versículo y de ahí no vuelven a saberse más. Por ejemplo, está Jabes, ¿verdad? Y tantos otros nombres. Y para mí, este hombre aparece en la Biblia porque Dios lo quiso hacer famoso. Así que quiero hablarte acerca de un hombre llamado Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 1, la Biblia habla de Cornelio. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio no era un judío. Era un cristiano romano, era un hombre romano italiano, un hombre que quizás en su pasado había perseguido cristianos. Era para la sociedad de ese momento, para la sociedad judía, era un enemigo del pueblo judío, porque él era un opresor, era un soldado, un jefe romano que tenía a cargo muchos hombres y se encargaban de cuidar la zona de Judea para someterlos al imperio romano. Pero ¿por qué les digo esto? Porque Cornelio tiene una carta de presentación bíblica literalmente poderosa. Y voy a leértela a continuación. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano, o sea, era un italiano, ¿verdad? Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Mis amados, Cornelio aparece en la Biblia y estoy convencido por estos dos versículos que le dan introducción de quién es él. Dicen que era un hombre temeroso de Dios, pero era un hombre generoso con los pobres. Y eso refleja los dos pilares del lugar secreto, temor de Dios y un corazón sano, un corazón genuino. ¿Por qué? Porque la generosidad es el resultado de un corazón entregado al Señor. Así como la honra, así como la gratitud. Una persona que tiene un corazón equivocado, endurecido, enfermo, te lo voy a explicar más después en el siguiente punto, es una persona que da deshonra y no honra. Es una persona que se queja y no agradece. Es una persona que es egoísta y no tiene un corazón de gratitud, de dadivosidad por el prójimo. Y es por eso que tenemos que entender que este hombre, Cornelio, fue un hombre que el Señor lo puso en la Escritura para dar de notar que a un hombre que sin ser judío, Dios lo pudo usar como una vitrina inicial para que el Evangelio también llegue a los gentiles y para que el Espíritu Santo también sea para ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso. Aplaude al Señor si deseas. Porque era un hombre temeroso de Dios. Y era un hombre con un corazón correcto. Y son dos pilares, porque acá dice, oraba a Dios con frecuencia. Date cuenta, ¿eh? Ahora, pero hay un punto más que me olvidaba de mencionar. Él era temeroso y los de su casa. Esto va para los hombres o para mujeres que tienen responsabilidad de sus hijos en este momento. Hombres temerosos van a edificar una generación temerosa. Un hombre que tema al Señor va a levantar una familia que lo tema. A veces veo familias pastorales y me gusta ver no tanto el ministerio del pastor o de la persona que es usada. Veo la familia y realmente ahí me doy cuenta qué tan buen trabajo hace en casa. Porque muchas veces podemos en el púlpito demostrar muchas cosas, en el ministerio, con la imagen, pero donde realmente se ven los frutos reales del hombre y la mujer de Dios es en cómo está la familia. Y a veces uno ve familias que se sorprenden. Hijos que crecen sin temor de Dios. Y si hay hijos que no tienen temor de Dios, puede que lo pierdan, puede que se distraigan en un momento, porque cada quien es responsable. Pero si los hijos no tienen temor de Dios, cuando son responsables de nosotros, cuando están en edad
donde asumimos responsabilidad sobre ellos, quiero que sepas esto. Cuando los hijos están bajo nuestro cuidado y no tienen temor de Dios, lo más probable es que nosotros no se lo hayamos transmitido de la manera correcta. Una cosa es ser cristiano activo. Escúchame bien, iglesia. Una cosa es tener una posición en la iglesia. Una cosa es ser infaltable en la casa de Dios. Una cosa es predicar y ser pastor. Pero otra cosa es tener un corazón temeroso. Y eso es lo que se ve en la intimidad. Eso es lo que en tu casa van a ver. Y eso es lo que tus hijos lo van a copiar. Por eso me fascina ver familias de ministerio cuando veo que los hijos crecen con un temor de Dios. Cuando los hijos crecen con un corazón no negociable. Cuando realmente aman al Señor. Y a pesar de la edad que tienen, sin importar que son de niños, adolescentes o jóvenes, están involucrados en el ministerio porque desean agradar a Dios. Hombres, aquellos que tienen hijos, no importa la edad, sea usted un hombre temeroso de Dios. Ya te voy a explicar cómo. Vas a tener una familia que te va a seguir. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad lo es, la bendición corre a las siguientes generaciones. La generación que viene va a ser temerosa porque tú abriste la puerta del temor de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aplaude al Señor si desea. Pero quiero decirte esto, y tú me preguntarás, pastor, ¿y cómo hago para reconstruir mi lugar secreto? ¿Cómo hago para edificar otra vez un lugar inexistente en algún momento? O quizás inestable en otro. Porque eso sí, hay personas que literalmente lugar secreto lo tienen de vez en cuando se acuerdan. Yo me acuerdo que una persona me dijo, pastor, es que claro, pues usted ora y lee la Biblia todos los días porque ese es su trabajo. Porque a usted lo bendicen por eso, pastor. Esa es su chamba. Pero los que trabajamos 8 o 12 horas, pues no tenemos tiempo, pues. Ok, todos hablan de lo que el pastor tiene que hacer, pero nadie habla de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y eso sí, las almas que vienen a esta iglesia, obviamente ustedes son responsables de su crecimiento, pero si hago algo mal, si algo les enseño mal, si algo les transmito mal y ustedes caen por eso, el Señor me va a hacer responsable a mí. O sea, ustedes juzgan lo que uno hace, pero no pueden imaginar el peso de responsabilidad que tenemos los pastores delante de Dios, porque el Señor nos va a pedir cuentas por las ovejas que son de Él que nos entregó. Entonces, obviamente, el pastor tiene que estar conectado con Dios. Ustedes esperan que el pastor no solamente haga devocional, sino que sepa y que viva una vida consagrada, ¿o no? Bueno, ustedes tienen que entender que esa misma responsabilidad es para ustedes. Quizás el Señor no los llamó al ministerio, quizás el Señor no los puso en un púlpito, pero en el lugar donde estén, ustedes tienen que crear un ambiente de lugar secreto. Entonces yo me acuerdo que un hombre me dijo, porque eso sí, yo me agarro con los hombres acá, siempre me agarro con los hombres, siempre me agarro con, porque a veces veo hombres que, justamente hablaba con los que están guiando el grupo de hombres y me decían, queremos hombres que sean pastores de su casa, amén, eso siempre lo hemos creído en esta iglesia y lo reafirmo. Porque hay hombres que ponen más que excusas. Yo me acuerdo que uno de esos me dijo, no, pastor, yo trabajo 8 o 9 horas. Imagínate, por eso yo cuando llego quiero relajarme, quiero tener mi tiempo de Netflix, ¿verdad? Quiero ver mis 3 horas y comer y tranquilo. Yo no hay tiempo para oración, no hay tiempo, nada. Escúchame bien, hombre, esto va para todos ustedes. Usted tiene que levantar el lugar secreto. Tendrá que dormir 1 hora menos, tendrá que ver 1 hora menos de Netflix, pero levante ese lugar secreto en el nombre de Jesús. Porque es la manera que usted va a pastorear su casa. Así como el Señor me va a demandar a mí cuentas por la iglesia que estoy pastoreando, el Señor le va a demandar a usted la familia que usted está dirigiendo, que es el cuerpo de Cristo también. Tiene que ponerse serio con ello. Siempre hay tiempo. Yo te voy a contar algo. Crecí en una iglesia donde me enseñaron mal acerca del lugar secreto. O sea, la culpa es de alguien será, pero la culpa es del enemigo al final. Pero me enseñaron mal. Yo crecí en una generación, tal o pues de hace, cuando era joven, 5 años atrás, pero soy joven todavía, se ríen. Oye, hermano, qué cachoso. Se saben que se rían, pero hay uno que se burlan ya. Yo crecí, tal o pues en el 2009, cuando era adolescente entrando para la juventud. Yo recuerdo que crecí en una iglesia donde me enseñaron mal acerca de la oración. El pastor siempre nos enseña y nos decía, no importa, con tal que le des, así sea 2 minutos de calidad. Entonces uno andaba jugando Play 5 horas y yo le daba mis 2 minutos de calidad al Señor.
Y casi siempre repetía lo mismo que oraba el día de ayer o la semana. Ese era mi tiempo con Dios. Entonces, cuando les enseñamos mal, no les estamos enseñando a la generación que tengan reverencia a Dios. Yo recuerdo que nos enseñaban cosas como que no importa, Dios te perdona. Claro que Dios te perdona, pero una cosa es que el Señor te perdone y otra cosa es que estés arrepentido en tu corazón. Yo recuerdo que el mensaje era, crecí en esa generación donde veía a mis amigos vivir la vida porque vivíamos bajo la gracia de Dios y todos eran unos graciosos, porque vivían una vida como querían con tal, la gracia los cubría de todo y eran como una especie no sé, tenían una armadura de responsabilidad en sus vidas. ¿Y sabes qué? Me enseñaron mal. En el camino el Señor me fue enseñando literalmente que lo que el Señor desea de nosotros como sus hijos es que entendamos que temor de Dios y corazón sano representa y se reflejan y crece, ¿sabes qué? En un lugar que le demos al Señor. Y 2 minutos no es suficiente. Perdóneme, hermano, me dirás religioso legalista. 2 minutos no es suficiente, porque si usted tiene tiempo para ver series por 2 horas, para estar con los amigos por 4, para estar haciendo cualquier otra actividad y no tiene tiempos con Dios, entonces hay algo que no está bien. Cuando uno quiere tener tiempo, tiempo hay. Por ejemplo, cuando empecé a enamorarme de mi esposa, otra dije cuando me enamoré de mi esposa, muchas pastor ya no la ama. Cuando empecé a enamorarme de mi esposa, en un momento tiempo no tenía, pero siempre hay tiempo para estar con la amada, ¿o no, chicos? Sobre los jóvenes, los que son enamorados, levanten la mano. Los que están casados, ¿no están enamorados los que están casados? ¡Ah! Escuchen, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para estar con la amada o no. Siempre. Hasta las 3 de la mañana, si intentas trabajar a las 6, no importa. No importa. 3 de la mañana estamos en la puerta de su casa ahí, conversando, haciendo cualquier cosa. Escúchame, es igual con el Señor. Dios anhela que su iglesia lo busque. Porque la iglesia, al ser la novia de Cristo, tiene que estar en una relación constante con Él. Y quiero ir terminando porque tú me preguntarás, pastor, ¿cómo hago para restaurar mi lugar secreto o para levantarlo en mi vida? Y aquí viene un poco el centro y el final del mensaje. Y préstame atención, voy a ser puntual, porque quiero que te vayas realmente con una práctica y vamos a seguir hablando la siguiente semana, obviamente más, de este hermoso tema que es levantar nuestro lugar secreto. Mis amados, para levantar el lugar secreto tenemos que reconocer lo que el Señor hizo, aun cuando quiso restaurar el templo que fue destruido. La Biblia dice que por 70 años Israel estuvo en Babilonia como esclavos. Y cuando el Señor movió el corazón del rey asirio y movió el corazón de su pueblo para regresar y construir el templo y las murallas de Jerusalén, lo primero que hizo el pueblo fue construir el altar. Ellos no levantaron ¿cómo se llama? Las murallas, ellos no levantaron los cimientos. Lo primero que hizo Israel para reconstruir el templo que había sido destruido fue levantar el altar. Y como primer punto, tienes que levantar el altar. ¿Qué es el altar? Tienes que volver al lugar de sacrificio. Y ¿sabes qué? Esto lo aprendí alguna vez de un pastor. Me dijo, Sebastián, si tú quieres ser un hombre de oración, tienes que entender que muchas veces la oración va a ser tu sacrificio. Porque va a haber muchas veces que de oración, de ganas para orar, no vamos a tener. De ganas o de ánimos no vamos a tener, pero nuestro altar no se guía por lo que sentimos, ni por los ánimos, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestro estado de ánimo. Nuestro altar, se guía porque es ahí donde el Señor quiere que levantemos a Él nuestra vida como una ofrenda. Y muchas veces nuestra vida no va a ser perfecta, muchas veces nuestra vida no va a estar bien emocionalmente, pero es ahí donde el Padre puede tratar con cada uno de nosotros y puede darnos lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo siguiente que Israel construyó no fue las murallas, ¿sabes qué fue? Los cimientos. Y los cimientos son los fundamentos de nuestra vida. Y el día de hoy podemos restaurar el lugar secreto, y eso ya lo sabías quizás, a través de una vida piadosa de oración, pero también, a través de la palabra de Dios. Hay verdades aquí que van a sostenernos y que van a levantar en nosotros no solamente el ánimo, sino también nuestra fe para poder permanecer ahí. Mis amados, las distracciones de este mundo van a querer quitarte de este lugar. Pero tenemos que reconocer que no hay mejor verdad
que entender de que no es por emoción, es por fe en nuestro corazón. Y si tú sabes que en el lugar secreto el Señor está ahí y quizás no lo sientes y quizás sientes que le hablas a la nada, quizás eres tú, pero tienes que declarar en el nombre de Jesús que el Señor está ahí. Tienes que decir, yo creo por fe. Señor, a pesar de que no te sienta, tú no eres un sentimiento, tú eres la verdad. Tú eres el Rey de Reyes y tú estás en mi lugar secreto. A pesar que no te sienta, a pesar de mí, estás. Y muchas veces me ha pasado que he sentido que Dios ha guardado silencio. Cuando he tratado de reconectarme, porque si el pastor se reconecta también, ojo, también se desconecta, obviamente. Cuando he tratado de reconectarme, sentía que Dios no me escuchaba. Sentía un silencio sepulcral y yo hablaba y no tenía fuerzas. Hasta que comencé a recordar lo que este pastor me dijo, el Señor está aquí. Así que, Señor, yo sé que tú estás aquí. Este es el lugar secreto. A pesar de que no te sienta, voy a adorarte y orarte, porque cada palabra que salgan de mis labios van a ser verdades. Y cuando no tenía ganas de orar, agarraba un salmo y lo cantaba. Y cuando simplemente no me salían palabras, ponía música y dejaba que la adoración tomara el control de ese lugar. Cuando simplemente no quería hablar, me callaba, pero le decía al Señor, Señor, de aquí no me muevo. De aquí no me muevo. Como bien decía el salmista, alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero también decía que nosotros tenemos que entender que en el Señor pondré mi confianza y todavía le elevaré. A pesar de que no sintamos nada, el Señor está ahí. Y tienes que hacerlo en base a la verdad, no en base a tus emociones. Porque esa es la trampa más grande del creyente, se guía por sentimientos. Es que no sentí, es que ese fuego consumidor no bajó, es que todo estuvo... Escúchame, sentir nada. Si Dios fuera un sentimiento, se limitaría demasiado. Dios es verdad, Dios es nuestro Padre y Dios está en el lugar secreto. Alguien que me diga amén. Amados hermanos, la pregunta, aplaude al Señor si deseas, claro que sí. ¿Cuántos están felices de estar en la iglesia? Gloria a Dios. Yo también. Así que los que se han ido de viaje, los que están en la playa, donde estén, si están en la playa, que les dé insolación. Y si se fueron de viaje, tráiganse algo, pues hermano, no sea malo. Un recuerdito, una comidita, un detallito. Siempre acuérdense de su pastor. No, estoy bromeando, cancelo en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto. Escúchame bien. ¿Cómo restaurar el lugar secreto? Habiendo hablado de la base de la restauración del altar y de los fundamentos o del cimiento, quiero comentarte cómo Dios quiere trabajar tu corazón, porque es aquí donde el Señor quiere trabajar tu lugar secreto. Si perdiste el lugar secreto es porque tu corazón se endureció. Si perdiste el lugar secreto es porque tu corazón se endureció. Escuché un qué por ahí, te lo repito. Amados hermanos, hay un proceso que Dios tiene que romper para quebrantar tu corazón. Te lo voy a decir resumidamente porque se me va el tiempo. Y esto es para ahora. La siguiente semana tocaré otro tema en base a esta misma serie de enseñanza. El corazón orgulloso evita una relación sana con Dios. Porque perdemos nuestro lugar secreto, perdemos ese lugar de intimidad o nos desanimamos en él. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón y Dios rechaza el soberbio, orgulloso, el altivo de corazón. Escúcheme bien, Dios no puede relacionarse con el corazón altivo, no puede. Hay gente que me dice, pastor, oro, pero 2 horas. Escucha, si hay orgullo, si tu corazón está ensimismado, déjame decirte una cosa, tu oración puede realmente ser efectiva para ti, pero no está siendo efectiva divinamente porque Dios no está trabajando realmente contigo, porque tu orgullo es una pared tan grande que está rechazando la obra de Dios. Entonces tú puedes orar para sentirte bien y eso es una trampa de Satanás. Uno de los engaños es hacernos sentir que no, pues que lloré 1 hora y me descargué, hermano. Hay gente que cree que oración es para descargarnos, para sacar todo lo que hay dentro. Escúcheme, aún con la amiga de la chismosa puede descargarse también por si acaso. Pero la oración con Dios no solamente es entregar cargas, es recibir su paz y sobrar después. Es tomar la carga de Dios, de Jesús. Jesús dijo, tome mi carga que es más ligera. O sea, tú no puedes descargarte delante de Dios sin recibir lo que Dios tiene para ti. No te confundas. Eso es una mentira.
El enemigo dice, tienes que descargarte delante de Dios y se acabó, ya me descargué. ¿Pero qué recibiste? Si Dios quiere llenar esos vacíos que dejaron tus cargas con su obrar, con sus deseos y con su voluntad. Por eso déjame decirte que el corazón orgulloso tiene que ser quebrantado delante de Dios. Si quieres restaurar tu lugar secreto, tienes que dejar que el Señor quebrante tu corazón. Y lo primero que tiene que hacer es quebrantar tu orgullo. ¿Cómo, pastor? Díselo al Señor, quebrántame. Porque una vez que el Señor rompe tu orgullo, entra a un segundo nivel. Es trata con el corazón herido. Amada iglesia, muchos de los que van al lugar secreto, muchas veces rechazan ese lugar o se pierden ahí o se alejan de ese mismo. ¿Sabes por qué? Por el corazón herido. Porque un corazón herido tiene una mala visión de Dios. Por ejemplo, te voy a contar mi testimonio. Cuando era joven, era líder de adolescentes. Yo recuerdo que hasta ese momento yo veía a Dios y siempre oraba para que el Señor no me abandone. Señor, no me abandones. Hacía algo mal y tenía miedo de que Dios me iba a abandonar. ¿Por qué? Porque lo que había en mi corazón era abandono. Era un espíritu familiar que había heredado, que me hacían sentir y me nublaban la visión correcta de quién era Dios. Fue en el momento en que un ayuno el Señor trató con ese corazón y me hizo ver que realmente mi Padre nunca me va a abandonar. Porque aunque tu padre y tu madre te abandonaran, el Señor nunca. Y ¿sabes qué? Yo lo sabía de conocimiento, yo lo tenía aquí, lo prediqué. Pero una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que el Señor en la intimidad te lo revele y te lo muestre y lo trabaje en tu vida. Y así estamos muchos en la iglesia. Tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha capacidad para escuchar, para enseñar inclusive lo que es de Dios. Pero muy pocos conocemos a Dios en lo íntimo. El Señor no está buscando gente que hable de Él porque aprendieron de Él. El Señor está buscando gente que lo conozca en la intimidad. Y en el lugar secreto, lo segundo que el Señor quiere cuando rompe el orgullo es tratar tus heridas. Porque las heridas nublan nuestra visión o confunden nuestra percepción de quién es Dios. Porque vemos a Dios a través del Padre que no tuvimos. Vemos a Dios a través de las heridas o necesidades o carencias que tuvimos en nuestra vida. Dios quiere sanar. Y por eso es la segunda manera que el Señor quiere quebrantar. Pero como tercer punto, una vez que el Señor quebranta orgullo y quebranta corazones heridos, el Señor quiere romper corazones llenos de pecado. Jesús enseñó esta gran verdad, escúcheme bien. Jesús dijo que del corazón salen las malas acciones. Y el lugar secreto, al ser un lugar de corazón vulnerable, el Señor quiere realmente tratar con raíces de pecado, pero también quiere romper toda mentira que creíamos que estaba bien, pero que delante de Él realmente no lo estaban. ¿Cuánta gente, y eso me ha pasado muchas veces, uno piensa que no, pero ese Dios no le ofende, este es mi causa. Pero cuando más estamos buscando de Dios, hay una revelación de lo que a Él le agrada y no le agrada, lo sabemos. Y muchas veces he tenido que pedirle perdón a Dios porque yo creí que estaba bien lo que estaba haciendo, pero me di cuenta que el Señor realmente aborrecía ese accionar de uno de sus hijos, o sea, de mí. Y mis amados, en la intimidad el Señor quiere tratar con el corazón pecaminoso. Y cuando lo trabaja, nos lleva a la santidad. Todos aquí podemos ser llamados santos, pero no todos vivimos en santidad. Y lamentablemente muchos pensamos que nuestro lugar de crecimiento es la iglesia o que nuestro lugar de crecimiento es el discipulado únicamente, el congregar, el postear, el escuchar, en alabar todo el día. No te confundas, el lugar de crecimiento es el lugar secreto. Ese es el lugar donde vas a crecer. La iglesia se complementa, todo lo demás son complementos sanos y bíblicos, pero el lugar donde uno crece es cerrada tu puerta, encontrarás al Padre y el Padre está en lo secreto y el Señor va a obrar y va a mostrar públicamente lo que sucede ahí. De esa manera el Señor quiere trabajar con su iglesia, la iglesia del reino. Entonces quiero terminar con esto. Para poder restaurar el lugar secreto, tenemos que dejar que el Señor quebrante nuestros corazones. ¿Quieres saber cómo la semana que viene vamos a tratar más de este punto? No pierdas. Estamos a esta misma hora, en este mismo canal, con este mismo servidor suyo. Pero la pregunta es, ¿cómo volvemos al temor de Dios? Y estos son consejos prácticos que a mí me han ayudado.
Y quiero compartirlos rápidamente porque se me va el tiempo. Los versículos te los diré, pero tú los leerás en tu casa, ¿está bien? ¿Cómo volver a tener temor de Dios si lo perdí? ¿Qué es temor de Dios? No tenemos reverencia a Dios, no tenemos respeto por Dios y simplemente, como me enseñaron a mí, lo vemos como que Él me entiende, Él es mi causa, mi chochera, todo bien con Él. Somos friends. Escúchame, no es verdad. Dios es amigo y sí quiere ser amigo, pero de quienes conoce. Y quiere ser amigo de Dios, todo bien, conócelo en la intimidad. Si no, no puedes malbaratear quién es Dios solamente por palabras que te enseñaron, que realmente no son realidad porque no las vives. Primer punto de un consejo que te va a dar, es un consejo pastoral, ojo, que es bíblico, pero es un consejo de algunas cosas que tengo yo en mi mente constantemente para mantener el temor de Dios. Enfócate en su amor. Mis amados, quiero que sepas esto. Si pierdes el temor de Dios, para recuperarlo, quiero que recuerdes que Él te ama a pesar de. Quiero que recuerdes que no importa lo que tú hiciste, lo que te hicieron, no importa cuántas veces caíste, no importa la metida de pata de tu vida. Si eres un hijo, una hija de Dios, Dios te sigue amando. No importa cuán sucia estés, Dios te ama y te seguirá amando. Con amor eterno te ama. Y ese amor sobrepasa tu entendimiento, la práctica del amor humano. El amor de Dios realmente es un amor eterno y como es eterno es muy profundo. Quiero que sepas que la principal revelación del Evangelio no solamente es la salvación, no solamente es la justificación, sino que Dios es amor. Porque todo lo hizo por amor. Jesús vino por amor al mundo. Y Juan nos enseña en la primera carta de Juan que Dios es amor. No hay mayor revelación de Dios. Dios es amor, punto. Dios te ama. Entonces, si tú quieres restaurar el temor de Dios, quiero que recuerdes que eres amado y amada por Dios. Él ama tu vida. Él te ama a ti. Y porque te ama, te quiere cerca. Y no quiere que sigas caminando por ese camino que tomaste, que te está llevando lejos de su voluntad, una voluntad que vas a tener que pasarla con tus fuerzas cuando Él quiere darte todo, fuerzas, sabiduría, dirección, camino nuevo, un camino blanco para ti, pero en Él, bajo la cobertura de su amor. Segundo punto, enfócate en su santidad. Mis amados, Dios es santo. Y la santidad de Dios sobrepasa nuestra imagen moral. Dios es santo. Y la Biblia dice en 1 Pedro 1:16 que sean santos porque yo soy santo. Pedro repite en su carta lo que está en la Escritura porque Dios no cambia, Dios es santo. Y si usted quiere realmente volver al temor de Dios, quiero que recuerde la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no es solamente un atributo dado para Él, es un atributo que en Cristo Jesús se nos dio a nosotros para caminar de acuerdo a su verdad y su voluntad. Se nos dio el Espíritu Santo, se nos dio redención, salvación, justificación para que vivamos en santidad. Nos llamó santos, pero muchos no caminamos en santidad. Por eso, si quieres restaurar el temor de Dios, quiero que mires que no es cualquier Dios, es un Dios santo, perfecto, que demanda reverencia, que demanda una vida digna de su santidad. Entonces, cuando tú te das cuenta que Dios te ama demasiado, pero que Dios es santo y que su santidad, perfección, Él quiere que nos acerquemos a Él, porque mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a su santidad, más santo vamos a ser nosotros. Más santificados, más limpiados de nuestra propia mugre vamos a ser. Pero también quiero que te enfoques como tercer punto en su sacrificio. Mucha gente dice, sí, pues yo soy salvo por gracia. Sí, es verdad, no fue por tus obras. Pero quiero que te des cuenta de lo siguiente. El sacrificio que hizo en una cruz fue por ti, para que vivas una vida digna del sacrificio de Jesús. Quiero que te des cuenta que Jesús murió por ti, Jesús sufrió por ti. Mira su sacrificio, no como que, chévere, gracias, ahora sí voy a vivir completamente como me da la gana. No, su sacrificio es mirar que tu vida realmente debe vivir honrando ese sacrificio durante toda la vida terrenal en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de lo que te tocaba a ti. Porque en esa cruz Jesucristo murió y fue literalmente torturado porque amó a su creación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pensó en usted y no se sacrificó para que usted viva una vida indigna.
Si no se sacrificó para que vivas una vida digna, que honre ese sacrificio. O sea, ¿para qué tanto esfuerzo de Jesús si vamos a estar, chévere, y vamos a vivir como la iglesia que Él no fundó? Una iglesia que está siendo engañada, lejos del temor y con un corazón endurecido. Debemos volver otra vez a entender que el sacrificio es por gracia, para que nosotros vivamos agradecidos. Y no hay mayor ofrenda que nuestra vida. Y último punto, quiero que te enfoques, y esto sí va a ser muy directo para todos ustedes. Si quieres tener temor de Dios, repito, tienes que enfocarte en su amor, en su santidad, en su sacrificio, lo que Él hizo por ti. Pero esto es algo que no se habla mucho en la iglesia de ahora porque le tienen miedo a que la iglesia se asuste. Pero tienes que enfocarte también en su juicio. Amado hermano, hermana, los que me están siguiendo a través de la transmisión en línea, el juicio de Dios existe y es real. La Biblia dice que va a haber un tiempo donde la gente le va a decir al Señor, pero yo prediqué en tu nombre, pero Él nunca los conoció. Amada iglesia, qué difícil es mirar en nuestra vida y pensar de que no tenemos ninguna consecuencia. Para aquellos que son hijos de Dios, escúchame bien, van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y esto lo dice la Biblia. Vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Es ahí donde Jesús nos va a decir qué hiciste con el tiempo que te di. ¿Qué hiciste con la vida? ¿Qué hiciste con la segunda oportunidad? ¿Qué hiciste con mi iglesia? Lo va a hacer. Y ese día muchos de nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Primero por nuestra vida y por la responsabilidad que tenemos en ella. Entonces, si quieres tener temor de Dios, tienes que también saber como cuarto punto que hay un juicio. Para los cristianos del tribunal de Cristo y para aquellos que no conocen a Cristo, la Biblia enseña que va a haber el juicio del trono blanco. Que va a ser un juicio realmente ya con una sentencia definida. Todo aquel que rechazó a Jesús, lamentablemente, va a estar no solamente en un lago de fuego, sino va a estar quitado del plan de Dios de eternidad. Iglesia, pero los que somos hijos de Dios, seremos juzgados también. Y va a haber muchas sorpresas, estoy convencido que va a haber muchas sorpresas. Señor, pero yo prediqué en tu nombre. Señor, pero yo vivo todos los domingos. La pregunta es, como hijo, como hija de Dios, ¿qué hiciste con lo que hice por ti? Dios te conoce, sí te conoce. ¿Tú conoces a Dios? Dios te conoce, claro nos conoce. Cristo nos ama, claro que sí. ¿Somos salvos? No lo dudo. Aquellos que han aceptado a Cristo, salvos por gracia. Pero ¿qué tanto estamos realmente conociendo a nuestro Padre? El día de hoy muchos podemos hablar de un Dios que conocemos porque se nos enseñó y porque está en nuestro conocimiento. El día de hoy podemos muchos hablar de un Dios de experiencias o de ejemplos que escuchamos en una tarima. Pero muchos aquí tenemos el llamado de hablar de un Dios que conocemos en lo íntimo. Es realmente escuchar los secretos del cielo. Es vivir lo que el Señor te va mostrando. Y es cada vez más en el lugar secreto estar contemplando la gloria y la santidad de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo una vida en el lugar secreto, nuestra vida siempre será trabajada a la voluntad del Señor y también nuestra vida va a reflejar su gloria. Pero de eso hablaremos las siguientes semanas. Hoy día quiero decirte, es tiempo de que restaures el lugar secreto. Es tiempo de que levantes y de que dejes que el Señor quebrante tu corazón. Porque si no lo quebranta, no vas a poder vivir una vida plena de oración en el lugar secreto. Pero también que vuelvas a temer a Dios, que con Dios no se juega. Iglesia, con Dios no se juega. No podemos jugar. No podemos jugar con la salvación. No podemos jugar con la iglesia. Todo lo que el Señor nos ha dado fue por gracia, pero también vamos a rendir cuentas de lo que hemos recibido por gracia. Estaremos un día delante del tribunal de Cristo exponiendo realmente lo que había, lo que hicimos, lo que no hicimos y la manera en que vivimos. Así que quiero animarte a que vuelvas al lugar secreto. El lugar secreto no solamente es un lugar de oración, es el lugar donde tu Padre y tú pueden tener una intimidad. Así que yo te animo y te lo voy a repetir durante toda esta enseñanza ya final. Vuelve al lugar secreto. Cierra tus ojos un momento.